¿Por qué la alegría de una gran noticia, como un ascenso en el trabajo, parece disiparse en apenas una tarde? Y sin embargo, un comentario pasivo-agresivo de un compañero tiene el poder de arruinar una semana entera. Totalmente, es algo que nos ha pasado a todos. Y resulta que no es que seamos unos pesimistas crónicos, ¿eh? Es que el cerebro humano está literalmente programado para aferrarse a lo negativo. Sí, casi el triple de tiempo que a lo positivo, fíjate. Una locura. Pero claro, es una cuestión de pura supervivencia. Exacto. Vale, pues vamos a desgranar todo esto, porque la inmersión profunda de hoy tiene una misión fascinante. Queremos desmitificar la maquinaria oculta de nuestra mente, apoyándonos en un análisis exhaustivo del procesamiento emocional. Y es vital, porque no se trata solo de hacer un inventario de lo que sentimos, que es lo que solemos hacer. Claro, no es solo poner etiquetas, lo positivo y lo negativo. Primero hay que aclarar un enredo conceptual enorme que arrastramos en el día a día. Buf, ya lo creo. Usamos palabras como afecto, estado de ánimo, sentimiento y emoción de forma totalmente intercambiable, como si fueran lo mismo. Ya. Pero a nivel coloquial funcionan como sinónimos y nos entendemos perfectamente. Ya. Pero a nivel clínico y biológico son procesos radicalmente distintos. Si metemos todo en el mismo saco, es absolutamente imposible entender cómo opera realmente el cerebro. Pues vamos a separarlos. Venga, empezamos por el afecto, que es, digamos, el bloque de construcción más primitivo que existe. El ladrillo básico. Exacto. Es simplemente una tendencia neurofisiológica, casi como un reflejo, hacia el placer o el displacer. No requiere ningún tipo de reflexión consciente. Nada de pensar. Nada. De hecho, lo compartimos con prácticamente cualquier organismo que tenga un sistema nervioso mínimamente funcional. O sea, a nivel práctico, es como si fuera el código binario básico del cerebro. ¿Esto es agradable o esto es desagradable? 0 o 1. Totalmente. Un código binario muy primitivo, sí. Pero ten en cuenta que el afecto es una corriente de fondo constante. Siempre, siempre hay un tono afectivo. Y sobre esa base ininterrumpida es donde de repente estalla la emoción. Una emoción es un cambio puntual, extremadamente intenso, pero muy breve. Vale, muy breve. Sí, ocurre como respuesta directa a un evento concreto en el presente. Aparece un peligro de golpe y estalla el miedo. Claro. En cambio, el estado de ánimo o el humor, eso opera en otra escala temporal completamente distinta. Es más a largo plazo, entiendo. Eso es. Es mucho más difuso, puede durar días o semanas y muchas veces, fíjate, no tiene un desencadenante inmediato evidente. Ostras, eso es interesante. Sí, de hecho, el estado de ánimo refleja más bien un conjunto de creencias sobre la probabilidad de experimentar placer o dolor en el futuro. Entendido. O sea, la emoción sería entonces la tormenta de verano, que cae de golpe, te empapa y se va. Exacto. Mientras que el estado de ánimo es el clima general de la temporada. Puedes tener un día soleado, una emoción positiva, en medio de un invierno muy frío, que sería un estado de ánimo deprimido. Esa distinción es clave. Me encanta la analogía. Y para cerrar el círculo nos falta el cuarto concepto, el sentimiento. ¿Dónde encaja el sentimiento aquí? Pues el sentimiento es la experiencia subjetiva y consciente de todo lo anterior. Es cuando la mente evalúa momento a momento esa tormenta o ese clima, le pone una etiqueta consciente y dice, siento tristeza o siento euforia. Ya veo. Tener este vocabulario tan preciso es vital para quienes nos escuchan. Es el primer paso para no sentirse a merced del propio mundo interior. Totalmente. Ahora, sabiendo que una emoción es esa reacción tan intensa y volátil ante un evento, la pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Por qué la evolución decidió dotarnos de un sistema tan explosivo? Es una gran pregunta. Porque históricamente siempre se ha visto la emoción como la gran enemiga de la razón, ¿no? Como una interferencia molesta en el pensamiento. Sí, esa es una visión muy filosófica tradicional, pero biológicamente es completamente errónea. ¿Ah, sí? Claro. Desde los primeros estudios evolutivos, ya con Darwin, ha quedado clarísimo que las emociones no son errores del sistema, son herramientas de supervivencia hiperespecializadas. Ya. Y cumplen 3 funciones primordiales. La primera es la adaptativa. Que preparan al organismo para la acción física inmediata. Eso es. Tomemos el asco, por ejemplo. Vale. No es simplemente una sensación de desagrado estético porque algo huele mal. Es un rechazo físico, visceral, diseñado específicamente para evitar que ingiramos toxinas o nos acerquemos a patógenos. Claro. Si hace falta te provocan náuseas para vaciar el estómago. Exacto. Es pura supervivencia física. Las otras dos funciones, según la documentación, serían la social, que sirve para comunicar nuestras intenciones de forma no verbal al grupo, y la motivacional. Que nos empuja hacia una meta, sí. Pero aquí es donde la maquinaria se vuelve realmente fascinante.
Las emociones, desde fuera, parecen caóticas e impredecibles, Sí, a veces lo parecen. pero en realidad siguen reglas estrictas, casi matemáticas. Y el texto nos habla de un marco teórico propuesto por el psicólogo Nico Frijda. Ah, sí, las leyes de la emoción. Son brutales. Y volviendo a la pregunta inicial del principio, de por qué lo malo dura más que lo bueno, Frijda formuló algo llamado la ley de la asimetría hedónica. Es una de las dinámicas más reveladoras sobre nuestra propia naturaleza. Demuestra que el sistema emocional no es simétrico en absoluto. Si observamos los datos concretos, la diferencia es abismal. Fíjate, A ver. el pico de una emoción positiva dura de media unos 40 minutos. Sin embargo, las emociones de tono hedónico negativo promedian unos 110 minutos. Es casi el triple. Es increíble. Es como si nuestro cerebro tuviera un disco duro rapidísimo y de borrado automático para la alegría, Ya. pero guardara la tristeza o la ira en un servidor de memoria a largo plazo, que no se apaga nunca. ¿Por qué la evolución nos haría esta faena? Pues lo fascinante aquí es que la respuesta radica en la urgencia cognitiva. Urgencia cognitiva. Sí, piensa que las emociones de valencia negativa surgen cuando una meta se bloquea, cuando hay una amenaza inminente o se ha producido una pérdida. Vale. Para sobrevivir a ese escenario tan adverso, el organismo necesita movilizar inmensos recursos cognitivos. Claro, tienes que pensar cómo salir de ahí. Exacto. Hay que elaborar nuevos planes, buscar soluciones alternativas, revisar toda la estrategia de supervivencia. Ese procesamiento profundo lleva tiempo. Ujú. En cambio, cuando surge una emoción positiva, como la alegría o el alivio, Pues cuando se alcanza la meta, el problema ya está resuelto. No hay depredador o hay comida. eso es. Así que supongo que ya no hay nada más que analizar. Exactamente. No hay ninguna revisión de planes urgente. Y evolutivamente, si la alegría o la satisfacción duraran demasiado tiempo con la misma intensidad, ¿qué pasaría? Que te relajas demasiado. El organismo entraría en un estado de autocomplacencia pasiva. Se quedaría tumbado bajo el árbol todo el día. Claro. ¿Y te come el primer depredador que pasa? Totalmente. La rápida disipación de la emoción positiva es en realidad un motor evolutivo. Ya veo. Es lo que nos empuja a seguir buscando, a no quedarnos inactivos frente a un entorno que siempre es cambiante. Madre mía, es una lógica implacable. Te quita la alegría rápido para que vayas a buscar más recursos. Y te mantiene la preocupación para asegurarte de que resuelves el problema vital. Así funcionamos. Sabiendo entonces que las emociones siguen estas reglas y operan a distintas velocidades, la siguiente gran incógnita es cómo está organizado todo este inmenso catálogo en la cabeza. Ese ha sido un debate histórico. Claro, ¿son cajas separadas, como compartimentos estancos, o es un espectro continuo? Ha sido, uno de los debates más intensos en el estudio de la psicología. Básicamente hay dos grandes enfoques teóricos. A ver, cuéntame. Por un lado tenemos la visión dimensional, impulsada por investigadores como Wundt y Lang. Esta visión propone que las emociones no son categorías cerradas con fronteras claras. Vale. Son más bien como coordenadas en un mapa bidimensional. Un eje es la valencia afectiva, que va del placer máximo al displacer máximo, Ujú. y el otro eje es la activación, que va de la calma o el letargo total hasta el pánico o el entusiasmo extremo. Entiendo. Como una paleta de colores. El rojo o el azul no son cajas mágicas separadas. Son puntos en el espectro visual basados en su frecuencia. Exacto, una gradación continua. Entonces, cualquier emoción sería solo una combinación de qué tan agradable es y cuánta energía me da. Esa es la teoría dimensional. Pero, por otro lado, está el enfoque de las emociones discretas o específicas. Y ahí es donde entramos en la famosa división entre emociones primarias y secundarias. Claro, los estudios clásicos de Paul Ekman. Esos son. Ekman dice que las emociones primarias, que son la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira, vienen literalmente instaladas de fábrica. Son universales. Absolutamente. En cualquier cultura humana, desde Nueva York hasta una tribu aislada en Papúa Nueva Guinea, la cara de asco es idéntica. Ya, son filogenética y ontogenéticamente primitivas. Efectivamente. Cumplen unas funciones de supervivencia tan sumamente básicas que los bebés las manifiestan casi desde el inicio de la vida. Su arquitectura neuronal está preprogramada. Espera, frena un momento con los términos. Cuando dices ontogenéticamente primitivas, ¿Sí? ¿te refieres a que el hardware biológico para sentir miedo o asco ya está completamente formado cuando nacemos, sin necesidad de aprenderlo? Eso es exactamente.
El desarrollo del individuo, que es la ontogenia, ya incluye ese paquete básico desde el principio. Porque piénsalo, sin él la supervivencia temprana sería imposible. Claro, un bebé necesita expresar asco para escupir algo venenoso o amargo. O manifestar miedo para alertar a los padres de un peligro. Pero la complejidad real llega luego, con las emociones secundarias. La culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, esas mismas. Estas no derivan directamente de las primarias mediante una simple mezcla. Son el fruto de una socialización hipercompleja. Y esto es lo que resulta verdaderamente asombroso de la documentación. Es alucinante. Para que un ser humano pueda experimentar culpa o vergüenza, necesita cumplir 3 condiciones cognitivas que no cristalizan en el cerebro hasta los 2 años y medio o 3 años de edad. Exacto, requieren tiempo de maduración. Primera condición, la aparición de la identidad personal. Saber que eres un individuo separado del resto. Segunda, la internalización de las normas sociales. Saber qué está bien y qué está mal en tu entorno. Fundamental. Y tercera, la capacidad de evaluar tu propia identidad y comportamiento respecto a esas normas. Si nos detenemos a pensar en esto, ostras. ¿Qué implica? Significa que un bebé de 1 año literalmente carece de la arquitectura cerebral para sentirse culpable por romper algo caro en el salón. Totalmente. Carece de ella. Un bebé de 1 año puede sentir miedo si le gritas o tristeza si le quitas un juguete, pero es biológicamente incapaz de sentir vergüenza. ¡Qué barbaridad! Es que aún no tiene un autoconcepto definido frente a un espejo, ni comprende en absoluto lo que su cultura considera correcto o incorrecto. Ya. La culpa surge más adelante, como un sistema de alarma puramente social. Te avisa de que tu comportamiento se ha desviado de tu yo ideal o de las expectativas de tu tribu. Es un mecanismo indispensable para mantener el orden social, vaya. Claro, pero requiere una madurez en la corteza prefrontal que simplemente no existe en los primeros meses de vida. Es fascinante. Es programación cultural pura y dura instalándose sobre el hardware biológico inicial. Así es como los hacemos sociales. Bien, si ya tenemos nuestro catálogo claro, tanto las emociones de fábrica como las adquiridas, surge una duda mecánica fundamental. A ver. Frente a un estímulo repentino en el mundo exterior, imaginemos que recibimos un correo electrónico de un jefe a las 11 de la noche. ¿Un clásico? ¿Cómo decide el cerebro, en milisegundos, si debe disparar ira, miedo o sorpresa? Pues aquí entramos en el mismísimo núcleo de la maquinaria cognitiva, el proceso de evaluación, o lo que en inglés llaman appraisal. Appraisal. Sí. Pioneros como Magda Arnold y más tarde Lazarus y Scherer demostraron algo brutal, y es que el cerebro no reacciona al evento en sí mismo. No reacciona al correo del jefe. No, reacciona a la evaluación subjetiva que hace de ese correo. Es un sistema de filtrado múltiple. O sea, a nivel práctico, ¿esto es como tener un filtro anti-spam ultra rápido en el cerebro? Me gusta esa comparación. Procesa la información en milisegundos a través de varios filtros secuenciales. Exacto. Llega el evento y el primer filtro evalúa la novedad. ¿Es algo esperado o repentino? La novedad es siempre el primer paso. Si es nuevo, capta la atención. Luego, el segundo filtro es el agrado intrínseco. La forma de este estímulo es inherentemente dolorosa o placentera. Claro. El tercero es la significación de metas. Este correo facilita mi vida o amenaza mi descanso y mi paz mental. Normalmente. Lo segundo. Ya te digo. El cuarto filtro es el potencial de afrontamiento. ¿Tengo las herramientas para lidiar con este problema o estoy completamente indefenso? Importantísimo, porque de ahí depende si sientes un reto estimulante o pánico absoluto. Y el último filtro, el quinto, son las normas. Responder a este correo ahora mismo va en contra de mi dignidad personal o de las reglas de la empresa. La analogía del filtro anti-spam funciona de maravilla para ilustrar esta secuencia, pero hay que añadirle un matiz vital que la hace aún más compleja. Dime. Tu correo electrónico no tiene 2 conexiones a Internet operando en paralelo a distintas velocidades, ¿verdad? No, claro que no. Pues el cerebro humano sí. Este proceso de evaluación que has descrito opera a través de 2 vías neurológicas muy diferentes al mismo tiempo. Ostras. La primera es el procesamiento automático. Imaginemos que alguien va caminando por el campo y ve una forma alargada en el suelo. Vale. La información visual viaja del tálamo directo a la amígdala. Es una vía sucia, rudimentaria y extremadamente rápida. Sin pasar por la conciencia casi. Exacto. Evalúa la novedad y el peligro potencial en milisegundos para disparar el miedo y hacerte saltar hacia atrás. O sea, actúa primero, haz las preguntas después. Salta por si es una serpiente. Justo.
Pero simultáneamente, esa misma información viaja por una segunda vía, que es el procesamiento controlado. Que es más lenta. Mucho más lenta y precisa. Pasa por la corteza cerebral y el hipocampo. Ahí es donde entran las evaluaciones complejas que decías, el potencial de afrontamiento y las normas. Claro. Medio segundo después de haber saltado, tu corteza cerebral evalúa la forma alargada, se da cuenta de que es solo una manguera de jardín de goma y la reacción emocional inicial de pánico se modula o desaparece por completo. Es el miedo crudo y animal siendo domado e interpretado por la corteza cerebral racional. Así es. Y una vez que ese doble filtro ha tomado una decisión final, una vez que dicta, vale, hay una amenaza real, ¿toca sentir terror extremo? Sí. ¿Cómo se traduce eso en el cuerpo físico? Porque la emoción no se queda encapsulada en la cabeza, flotando. No, para nada. La sentimos golpear en el pecho, en el estómago, en la piel. Esa es la llamada respuesta somática y autonómica. El sistema nervioso autónomo activa una sinfonía de cambios fisiológicos y fíjate, cada emoción primario tiene una firma particular diseñada para una acción específica. A ver, un ejemplo. El miedo. El miedo desencadena una intensa vasoconstricción periférica. Espera, aclaremos eso para quienes nos escuchan. Significa literalmente que los vasos sanguíneos de las extremidades y la piel se encogen para que la sangre huya de ahí. Exactamente eso. La sangre abandona la superficie de la piel y el sistema digestivo y se redirige masivamente a los grandes grupos musculares de las piernas y los brazos. Claro, el cuerpo se prepara por si hay que huir corriendo o pelear por la vida. Por eso la gente empalidece de golpe o decimos que se queda helada. Literalmente se enfría la piel. Y fíjate en un detalle evolutivo brutal. Dime. Reducir el volumen sanguíneo superficial minimiza muchísimo el riesgo de una hemorragia letal en caso de sufrir un corte superficial o un ataque de un depredador. Buf, es ingeniería de supervivencia perfecta. Todo está calculado al milímetro. Todo. En cambio, con la ira, el perfil fisiológico es completamente distinto al del miedo. Claro, la ira te enciende. Exacto. Hay elevaciones claras de la temperatura corporal. El ritmo cardíaco se dispara, pero con un patrón diferente, y aumentan drásticamente las secreciones hormonales. Especialmente la noradrenalina, leí en los textos. El tiempo, en lugar de huir, todo el metabolismo cambia. Pero dentro de esta respuesta física hay un elemento que históricamente se malinterpretó. Ah, ¿sí? Y que es quizás la revelación más sorprendente de todo el procesamiento emocional. Ya sé por dónde vas. Durante mucho tiempo se pensó que la manifestación física, y en particular la expresión de la cara, era simplemente el final del trayecto. Como la consecuencia final. Eso es, primero siento miedo, y como consecuencia de ese miedo interno, pongo cara de miedo, como una calle de un solo sentido. Y parecía lógico. Pero investigadores como Izard y Kavanagh demostraron el sistema de feedback facial. Esto es alucinante. Lo cambia todo. A mí me cuesta entender cómo la cara puede enviar información de vuelta al cerebro, si el cerebro ya ha procesado la emoción y ha dado la orden a los músculos de la cara para que se muevan. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene que la cara le responda al cerebro? Pues tiene todo el sentido del mundo si lo vemos como un bucle de amplificación. Fíjate. A ver. La expresión de la cara no es solo un resultado pasivo, un cuadro que se cuelga y ya está. Es parte del procesamiento activo. O sea, ¿participa en la emoción? Constantemente, cuando el cerebro manda la orden y tú tensas los labios y frunces el ceño en un gesto de ira, los músculos faciales y los cambios en la temperatura de la piel del rostro generan unos datos biomecánicos. ¿Vale? Esa información viaja de vuelta al cerebro rapidísimo, concretamente a la corteza sensorial, a través de una red neuronal potentísima del nervio trigémino. El trigémino, claro. El cerebro lee tu propia cara y utiliza esa tensión muscular que recibe para confirmar, modular y amplificar la experiencia subjetiva consciente de la ira. Es alucinante. La cara no es la pantalla donde se proyecta la película de la emoción. Es parte del teclado con el que se está escribiendo. Me encanta esa frase, totalmente. Es un circuito cerrado que se retroalimenta. Y esto conecta directamente con algo profundamente cultural, que son las llamadas reglas de despliegue. Ostras, claro. Desde pequeños, la sociedad nos enseña, a base de mucha presión, a inhibir o exagerar nuestras expresiones faciales. No llores en público, sonríe aunque estés enfadado por dentro. Exacto. La investigación distingue entre personas con un estilo de represión que intentan bloquear cualquier manifestación externa y personas sensibles que dejan fluir la respuesta corporal. Si el feedback facial es real, y lo es,
Significa que al reprimir una sonrisa o ahogar un gesto de tristeza por convención social, Estamos literalmente alterando la neurofisiología de la emoción. estamos apagando el volumen interno de lo que sentimos. Esa es la implicación directa, y es durísima. El contexto cultural y social nos obliga a inhibir la musculatura, Ya, lo cual altera el circuito del nervio trigémino que te comentaba, claro. lo que a su vez reduce o modifica la intensidad subjetiva que el cerebro llega a experimentar conscientemente. O sea, la cultura esculpe nuestra biología interna en tiempo real. Madre mía. Hemos visto cómo nace la emoción, cómo pasa por los filtros cognitivos, cómo estalla en la fisiología de todo el cuerpo y cómo la propia cara la retroalimenta. Es un viaje complejo. Pero queda la última pieza del puzzle. A ver, ¿Qué sucede cuando el estímulo que provocó todo este incendio desaparece de repente? Porque el cuerpo humano no tiene un interruptor mágico de encendido y apagado instantáneo. No volvemos a un estado neutral de 0 a 100 sin más. no, biológicamente es imposible. La biología no tolera a los cambios bruscos, sin ningún tipo de compensación. ¿Y cómo lo hace? Aquí entra la dinámica emocional, explicada brillantemente por la teoría de los procesos oponentes de Solomon y Corbett. Los procesos oponentes. Su premisa básica es que la homeostasis, es decir, el equilibrio interno del organismo, es absolutamente sagrada. Hay que mantener el equilibrio a toda costa. Por tanto, a todo proceso emocional primario, que es el rápido que genera un estímulo exterior, le sigue de manera inevitable un proceso oponente. Que se genera desde dentro. Eso es, generado por el propio cuerpo, y que es de signo diametralmente contrario. Imaginemos una situación extrema para ilustrar esto de forma clara. Alguien va caminando de noche por una calle oscura y vacía. ¿Vale? ¿Un clásico de terror? Y de repente, de detrás de un coche sale un perro feroz, gigante, que se te lanza a la valla ladrando de forma agresiva. Un susto tremendo. El estímulo visual y auditivo dispara el proceso primario de forma automática. Un pico de terror agudo. El corazón se dispara. La sangre abandona tu piel. Miedo absoluto. Pero justo antes de que pase nada más, aparece el dueño de la nada y tira de la correa. El perro se aleja y se lo lleva a su casa. El estímulo amenazante desaparece por completo. ¿Y ahí qué pasa? Que en ese preciso instante el miedo no se evapora dejándote en un estado neutral y aburrido en medio de la calle. Claro que no. Lo que ocurre es que da paso a una sensación inmensa, casi eufórica, de calma y alivio masivo. Y esa oleada de alivio no la provocó el dueño del perro. Es el proceso oponente de tu propio sistema nervioso trabajando a toda máquina para frenar. Esa es la mecánica exacta. Ese proceso oponente, esa calma eufórica de la que hablas, es literalmente una fuerza de frenado. Un freno de mano. Sí. Su única misión es homeostática. Quiere proteger al organismo del enorme desgaste celular y la toxicidad que supondría mantener una emoción tan extrema como el pánico durante mucho tiempo. Claro, el corazón no aguantaría. Ahora, fíjate en los tiempos de ambos procesos, que es lo interesante. A ver, El proceso primario, el miedo, inducido por el perro, es fulminante. Sube de golpe y depende por completo de que el perro esté ahí ladrando. ¿sí? Pero el proceso oponente, el que genera tu propia fisiología, es más torpe. Tarda un poco más en arrancar y sobre todo tarda muchísimo más en disiparse una vez que el peligro ha pasado. Ah, ya entiendo. Esa es la famosa caída de la postreacción. Exacto. Ese alivio duradero que experimentas durante minutos mientras sigues respirando agitado y te apoyas en una pared. Y aquí es donde la mente humana demuestra su enorme capacidad de adaptación, a través de lo que se conoce como habituación. Ese es otro temazo. Porque, ¿qué ocurre si esa situación extrema deja de ser una anomalía? ¿Qué pasa si eres el cartero del barrio y te enfrentas a ese mismo perro rabioso atado a su valla todos los días de la semana durante meses? Pues ahí es donde la dinámica del proceso oponente cambia radicalmente. Fíjate. ¿Qué pasa en el cerebro del cartero? Tras repetidas exposiciones al mismo desencadenante exacto, la reacción afectiva primaria se debilita. El cartero ya apenas siente miedo. El sobresalto inicial es mínimo. Ya, se acostumbra al perro. Pero, y aquí está la clave, el proceso oponente, esa fuerza estabilizadora interna, se fortalece con la práctica. Ostras. Se vuelve mucho más rápido en activarse, es más intenso y dura mucho más tiempo. Por eso, tras muchas estimulaciones idénticas, el impacto emocional frente a la amenaza parece casi nulo.
Pero la posreacción de alivio o bienestar domina. Claro, el cuerpo se anticipa y lanza el freno antes incluso de que el coche acelere del todo. Esa es una imagen perfecta. Y esto explica comportamientos humanos fascinantes. Explica a los adictos a la adrenalina o a los deportes de riesgo extremo. Totalmente. El paracaidista, tras 100 saltos, ya no siente ese terror paralizante al asomarse a la puerta del avión. El proceso primario de miedo se ha habituado. Ya no hay pánico. Pero el proceso oponente, la euforia masiva que siente al aterrizar y tocar tierra, se ha vuelto inmensamente poderosa y duradera. Exacto. Es la búsqueda activa de ese proceso oponente lo que motiva la conducta adictiva en esos deportes. Todo es un intento sofisticadísimo del sistema nervioso central y endocrino por contrarrestar los golpes del entorno, ¿verdad? Estoy convencida de que la emoción nunca, jamás, es un fallo del sistema. No. Es el director de orquesta más preciso que tenemos. Ajusta la atención, la memoria, la expresión facial, hasta el metabolismo celular. Todo perfectamente sincronizado para garantizar la supervivencia física y la cohesión de nuestra sociedad. La inmersión profunda de hoy ha sido un viaje espectacular por el interior de nuestra propia maquinaria. Desde luego que sí. Hemos partido desde ese código binario primitivo del afecto, diferenciándolo del clima prolongado que es nuestro estado de ánimo. Hemos descubierto la implacable ley de la asimetría hedónica, entendiendo por qué la evolución nos exige procesar el dolor lentamente mientras nos arrebata la alegría con una rapidez tremenda. Para mantenernos en movimiento. Exacto. Hemos analizado ese filtro anti-spam a doble velocidad, donde el miedo automático de la amígdala compite con el análisis sosegado de la corteza. La serpiente y la manguera. Y hemos visto cómo nuestros propios músculos faciales envían datos de vuelta al cerebro para amplificar la experiencia a través del trigémino. Culminando en la danza estabilizadora del proceso oponente. Todo, absolutamente todo, trabajando al unísono en fracciones de segundo. Es maravilloso. Y todo esto nos deja en la puerta de una reflexión final muy provocadora sobre el mundo en el que vivimos hoy, y quiero plantearla antes de irnos. A ver, cuéntame. Hemos visto que nuestro sistema de procesamiento emocional fue diseñado y calibrado evolutivamente para reaccionar ante cambios concretos y drásticos en nuestro entorno físico, requiriendo luego un proceso oponente lento para devolvernos al equilibrio y reparar ese desgaste. Así es. Pero pensemos en nuestra era digital. Hoy en día recibimos microestímulos emocionales constantes. Todo el rato. Notificaciones en el móvil que generan pequeños picos de dopamina, titulares de noticias alarmantes que inducen ira, un correo de trabajo que provoca ansiedad instantánea, un vídeo de un animal que da ternura. Todo esto en intervalos de pocos minutos. Sí, es un bombardeo. Si la biología requiere un tiempo físico para que el proceso oponente de estabilización complete su ciclo natural y restaure la homeostasis, ¿le estamos dando a nuestro cerebro ese tiempo indispensable? Buf. ¿O estamos forzando a la maquinaria a vivir en un estado crónico de post-reacción ininterrumpida, acumulando decenas de procesos oponentes inacabados en nuestro sistema nervioso? Es una pregunta que pone los pelos de punta. Resuena profundamente sobre cómo habitamos y quizás sobrecargamos la arquitectura oculta de nuestra mente moderna. Es un planteamiento crucial. Creo que pone de manifiesto la hipercomplejidad, pero también la inmensa vulnerabilidad de nuestro sistema psicológico cuando lo enfrentamos a un entorno para el que, biológicamente, no tuvimos tiempo de adaptarnos. Pues nos vamos a llevar esa reflexión con nosotros. Y con esto cerramos nuestra exploración anatómica y emocional por hoy. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima. Ha sido genial.